Continuamos entonces con la presentación del doctor Ernesto García Mendoza, quien hablará sobre toxinas marinas. Él cursó la licenciatura en Oceanología en la Universidad Autónoma de Baja California, la maestría en Ecología Marina en CICESE y obtuvo el grado de doctor en Ciencias en la Universidad de Ámsterdam. Desde 2001 labora como investigador en el Departamento de Oceanografía Biológica del CICESE. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el nivel 2. Su especialidad se centra en los aspectos fotosintéticos y toxicológicos de los autótrofos marinos, especialmente las microalgas fitoplanctónicas. Cuenta con un gran número de publicaciones, desde capítulos de libros hasta informes técnicos. Ha dirigido y participado en tesis desde nivel licenciatura hasta doctorado y ha impartido varios cursos de posgrado a nivel nacional e internacional. En el 2003 funge como coordinador del programa de posgrados de Ecología Marina y en el 2012 como jefe de Departamento de Oceanografía Biológica dentro de CICESE. Es miembro fundador de la Sociedad Mexicana para el Estudio de Florecimientos Algales Nocivos y actualmente es el coordinador de la red temática de CONACYT sobre florecimientos algales nocivos y dirige el laboratorio en Ficotox. Le damos la bienvenida al doctor Ernesto García Mendoza. Gracias, Ingrid. Gracias, antes que nada, agradecer a los dos Juan Carlos y a INAPESCA por la invitación, Juan Carlos Espinosa y Juan Carlos Lapuente. Mi plática va a ser relacionada, y puse el término, el epíteto antes, de ficotoxinas, no toxinas. Toxinas marinas es muy más amplio. Yo me voy a dedicar a hablar sobre ficotoxinas y ahorita voy a contestar o tratar de contestar en esta plática varias preguntas que se centran en qué son las ficotoxinas, quiénes las producen, qué importancia tiene la presencia de organismos productores para el cultivo de moluscos bivalvos. Voy a platicar un poquito de los modos de acción de las toxinas, consideradas, obviamente, centrándome en las toxinas consideradas en la legislación sanitaria nacional. Y pues terminando, vamos a poner el caso de Baja California, que ya lo explicó muy bien José Luis Sánchez, Alejandro Barreiro, y ya también ha comentado algo de esto Arturo. Entonces, entramos a la materia y básicamente el trabajo que hacemos nosotros en Ficotox. El Ficotox es un laboratorio creado, es profeso, para hacer análisis, monitoreo de ficotoxinas marinas asociados a florecimientos algales nocivos. Y todo el mundo entiende lo que es una toxina, que es una sustancia, un metabolito externo que puede producir un daño a nosotros, y en el caso de una biotoxina es un metabolito o sustancia producida por un organismo que puede afectar a otro organismo, incluyendo nosotros como humanos, y la producción de estas sustancias están relacionadas con la defensa, la depredación u otros mecanismos, y en relación a las ficotoxinas no sabemos muchas veces cuál es su propósito de su producción. Entonces les llamamos metabolitos secundarios, y ahorita lo van a ver. El área de la toxicología que estudia esta parte es la toxinología, y esta área no está mal escrita, es toxinología. Hay una revista asociada de la Sociedad Internacional de Toxinología, y es básicamente el área que estudia las toxinas producidas por animales, desde su función, metabolismo, qué intoxicaciones producen y efectos nocivos sobre otros organismos. Entonces aquí cae todo el estudio de toxinas o biotoxinas, y particularmente las ficotoxinas. Algo que tengo que hablar, y no puedo sustraerme de esto, tengo que definir qué es un fenómeno algal nocivo, porque la acumulación de microalgas que producen toxinas está relacionada con lo que sería un florecimiento algal nocivo, que es básicamente, o como lo define la Comisión Oceanográfica Internacional, es un descriptor socioeconómico, no es estrictamente científico, y se basa en la percepción del impacto negativo que tiene este fenómeno, que es la acumulación o la proliferación de microalgas. No estoy poniendo números porque depende mucho del tipo de microalga, el impacto que va a tener. Y esta acumulación va a tener un impacto sobre la salud pública, sobre otros organismos, va a degradar las condiciones ambientales, y todo esto lo hemos, también como lo mencionó Alejandro, lo analizamos en un libro que publicamos, lo editó CICESE, pero estuvo financiado por la red temática de florecimientos algales nocivos. Está disponible,
Y aquí analizamos el estado del arte, de esta fenomenología hasta el 2015, 2016, que fue cuando se publicó este libro, y lo pueden consultar en la página y bajar directamente en la página del ICC, o si no, si me contactan también se los puedo pasar. Y aquí describimos los diferentes impactos negativos que tiene la acumulación de microalgas, macro y microalgas, sobre diferentes actividades, pero en esta plática me voy a centrar en los efectos que tiene sobre la salud pública, ya que obviamente produce síndromes tóxicos o intoxicaciones en humanos, y obviamente esto está relacionado mucho con la producción de moluscos bivalvos. Entonces, en esta plática nos vamos a concentrar en efectos a la salud pública de los florecimientos legales nocivos. Entonces, los efectos sobre la salud pública están relacionados con la producción de algunos metabolitos que pueden afectar a otros organismos. Estos metabolitos son sustancias naturales producidas por las microalgas, los llamados metabolitos secundarios, porque en algunas de las rutas de síntesis de algunas de estas toxinas no tienen una relación directa con el metabolismo o la fisiología de los organismos. Hay muchas clases de ficotoxinas que se han descrito y analizado su impacto. Son muy complejas, se han descrito más de 20, 25 diferentes tipos o grupos de toxinas, desde aminoácidos, moléculas relativamente sencillas como sería el ácido domoico, hasta moléculas más complejas como serían las brevetoxinas, y ahorita van a ver que la complejidad también aumenta con otro tipo de toxinas como serían las ciguatoxinas, y una de las más complejas es las mayotoxinas, y todas, al menos de las estructuras químicas que les estoy presentando, no quiero que se pierdan en esto, es nada más para ejemplificar lo complejo y la diversidad química de las estructuras, de la diversidad química de este grupo de compuestos, las ficotoxinas. Todas las que les estoy mencionando no tienen una característica polipeptídica. Es decir, son estructuras o de familias químicas diferente a lo que sería la familia de las proteínas o de los aminoácidos o de la cadena peptídica que forman los aminoácidos, que algunas toxinas sí tienen esta característica, como serían las cianotoxinas. No las voy a tocar en esta plática porque ninguna de estas entran dentro de la regulación sanitaria, aun cuando es un problema importante en el mundo y en México particularmente, en embalses, en aguas interiores, en lo que serían embalses como lagos, y lagunas y sistemas de producción de agua potable, que es una cosa que hay que atender, las cianotoxinas. Obviamente su nombre lo indica, son toxinas producidas por cianobacterias. Ya vieron la complejidad y ahorita lo que importa es cómo las clasificamos. Las podemos clasificar de muchas maneras. Una es, y los químicos obviamente es lo que estudian más esto, es por su familia química. Aquí está el nombre de algunas ficotoxinas, no estoy poniendo todas, no es una lista extensiva, sino estoy poniendo algunos ejemplos, desde saxitoxina, ácido domoico, ácido cadaico, está mal escrito esto, hasta brevetoxinas, y obviamente las podemos agrupar de acuerdo a su estructura, su característica química, desde alcaloides, que sería la saxitoxina, y la mayoría de las toxinas son poliéteres, son estructuras químicas bastante complejas, y una característica de la mayoría de las ficotoxinas es que tienen un peso molecular bajo. Esta característica hace que sean poco lábiles y muchas de ellas no se descomponen al cocinar el producto, al ponerle limón, y este es un problema inherente a las ficotoxinas y por eso hay que estar vigilando su presencia en moluscos bivalvos. Otras características, o las podemos agrupar también por su afinidad hacia el solvente o hacia la matriz en la cual se disuelven, y algunas pueden ser hidrofílicas, otras pueden ser lipofílicas y algunas anfilíticas, es decir, que también se pueden disolver en un solvente orgánico o también en un solvente polar como el agua. Entonces podemos también clasificarlas de esta manera y esto nos ayuda mucho también cuando vamos a hacer medición y extracción de este tipo de metabolitos. Podemos también clasificarlas por el tipo de especies que las producen. Casi la mayoría de las toxinas marinas son producidas por dinoflagelados y el ácido domoico es una de las pocas toxinas que es producida
por diatomeas. Entonces, aquí ya también la podemos agrupar por el agente causal que produce estos metabolitos. Y más importante para esta plática es que las podemos agrupar entre toxinas reguladas y no reguladas, es decir, aquellas que están consideradas dentro de la legislación sanitaria y las que no. Entonces, aquí ya agrupo estos, no voy a leerles cada una porque vamos a ver un poquito lo que es la regulación sanitaria nacional, que está diseñada conforme a la internacional, y también los límites máximos permitidos, considerados dentro de la norma oficial mexicana, la 242. Entonces, en la cuestión de salud pública, las podemos agrupar por su efecto que tienen sobre los humanos, y esto nos ayuda mucho a hacer estudios epidemiológicos. Entonces, hay toxinas hemolíticas, diarreicas, neurotóxicas, hepatotóxicas. Las cianotoxinas son particularmente hepatotóxicas, de tipo paralizante, etcétera. Y las que nosotros debemos considerar dentro de la actividad que estamos manejando en este taller, pues son toxinas de tipo paralizante que producen la intoxicación paralizante por consumo de mariscos, o PCP, y así los llamamos y así lo mencionamos dentro del ámbito académico, pero también del ámbito de regulación, que es básicamente la traducción del inglés de lo que es Paralytic Shellfish Poison, o envenenamiento, que realmente es una mala traducción del envenenamiento. Las toxinas no producen un envenenamiento, producen una intoxicación. Envenenamiento está relacionado con una inyección de un tóxico por un animal ponzoñoso. Entonces, no es un veneno. Un veneno puede estar conformado por una mezcla de muchas toxinas o muchos metabolitos que pueden inducir una intoxicación o un síndrome tóxico. Estas son intoxicaciones. Entonces, hay de tipo paralizante, produce el PCP o la intoxicación paralizante. Hay de tipo diarreico, que pues obviamente produce diarreas por el consumo de mariscos. Hay neurotóxicas, y pues obviamente podemos inferir que la toxicidad está relacionada con afectación al sistema nervioso central, ya sea directamente neuronas o otras células de este sistema. Las neurotóxicas, está el ácido domoico que produce la intoxicación amnésica por consumo de mariscos, y las brevetoxinas, que producen una intoxicación que lleva el mismo nombre, intoxicación neurotóxica por consumo de mariscos. Hay otras dos intoxicaciones reconocidas en humanos, que es intoxicación por azaspirácidos. No hay un síndrome propio de este tipo de metabolitos, que esta intoxicación la produce los azaspirácidos. Y otra que se llama ciguatera. Esta es bien importante, y si ven, su nombre ya es diferente en cuestión de mariscos. Aquí su nombre en inglés es ciguatera fish poisoning. Es intoxicación por consumo de pescado de tipo de ciguatera. Entonces, si vieron, ya tenemos un catálogo, o ya tenemos agrupadas el tipo de toxinas de acuerdo a su afectación a la salud pública en humano, a la afectación a la salud pública. Entonces, si hay una afectación reconocida, debe haber una legislación asociada para evitar o para asegurar la inocuidad de productos que contengan estos metabolitos. Y los vectores principales, y es plática y tema de este taller, pues son los moluscos bivalvos. ¿Por qué? Ya lo han explicado durante todo el proceso del taller. Consumen fitoplancton. En el fitoplancton están las microalgas, y algunas especies de microalgas son las que producen este tipo de toxinas. Entonces, si nosotros nos comemos un molusco bivalvo cuando hay un florecimiento algal o una acumulación de estas especies en el mar, va a acumular el bivalvo por su metabolismo propio este tipo de toxinas, las va a metabolizar y eventualmente las va a depurar. Si nosotros nos comemos el molusco en el proceso de acumulación y metabolismo, hay probabilidad, dependiendo de la cantidad de toxinas que haya acumulado el organismo, que nos podamos intoxicar. Asimismo, el metabolismo puede potenciar la toxicidad de algunos compuestos, porque los perfiles de tóxicos que nosotros podemos detectar o medir cuando hacemos análisis de los moluscos, a veces y muy generalmente no son iguales a los que tiene el organismo productor de las toxinas, y algunas toxinas pueden potenciarse simplemente por procesos químicos del metabolismo, y pueden potenciar, aparte de que acumulan, pueden potenciar la toxicidad de estos metabolitos. Entonces hay una biotransformación, y eso también hay que medirlo, y eso también es parte de la investigación que se hace sobre el potencial tóxico
de los productos de mar. Y obviamente, y no hay que dejarlo fuera, no es el tema, no voy a tratar mucho de esta intoxicación. La ciguatera es producida por el consumo de peces carnívoros, generalmente los que están en el tope de la cadena trófica, que van acumulando las toxinas de tipo ciguatera, que son producidos por dinoflagelados bentónicos. Los dinoflagelados están en las microalgas, perdón, están en las algas o están cerca del coral, son ramoneados, son ingeridos por peces herbívoros y se van transfiriendo en la cadena trófica, se van acumulando y pueden llegar a estos peces que si los consumimos pueden producir la intoxicación por ciguatera. Entonces ya hablamos, ya hay síndromes reconocidos, entonces debe de haber una legislación, ya no voy a entrar mucho en detalle, ya lo platicaron de manera muy sucinta y adecuada en las pláticas anteriores. Nada más voy a comentar que la NOM 242, que fue publicada en 2011, pues reconoce y especifica los límites máximos permitidos por kilogramo de carne que de este tipo de toxinas que producen síntomas o intoxicaciones en humanos. Y por lo tanto, ya que hay un límite máximo permitido, pues debe haber también un monitoreo de la presencia de estas toxinas para asegurar la inocuidad de los productos y particularmente los productos producidos por acuicultura cuando van a ser exportados. Ya lo comentó Alejandro, ya lo comentaron en pláticas previas. No voy a ahondar mucho en esto. Nada más quiero señalar que estos son los 5 tipos de toxinas que considera la norma 242. Sin embargo, también hay 3 tipos de toxinas que están consideradas dentro de la guía técnica del programa mexicano de sanidad de moluscos bivalvos, específicamente en el manual de laboratorios, que serían las yesotoxinas, azaspiráceos y pectenotoxinas. Por lo tanto, también ya están dentro de una legislación y tienen que ser monitoreadas, aparte de las que considera la NOM 242. Obviamente también aquí ya se especifican lo que serían los límites máximos permitidos que deben tener los moluscos bivalvos como para implementar una acción sanitaria o implementar una veda sanitaria si se rebasa este límite máximo permitido. ¿Qué es lo que pasa en México? Y así una síntesis muy rápida, y esto lo expusimos la semana pasada en el panel internacional sobre florecimientos orgánicos nocivos de la UNESCO, de la Comisión Oceanográfica Internacional, donde se ven todas las problemáticas por países y qué es lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que tenemos en México? Pues los florecimientos orgánicos nocivos es un problema multidimensional, donde la intoxicación paralítica por consumo de mariscos predomina en el Pacífico tropical, desde las costas de Chiapas hasta las costas de Sinaloa. Se han detectado también la presencia de los agentes productores más al norte, y en el 2015 hubo intoxicaciones por consumo de mariscos que tenían saxitoxina y causó lo que sería la intoxicación paralítica por consumo de mariscos, o PCP. En el área de donde estamos, y esto es lo que voy a tratar un poquito más, tenemos la probabilidad de que se presenten casos de intoxicación amnésica o ASP y intoxicaciones de tipo diarreico. ¿Por qué? Porque están las especies causales o las especies que producen, están distribuidos en esta zona. En el Golfo de México, la problemática es de otro tipo. Aquí no hay, o no se han reportado casos, no se han reportado, sí se han reportado especies, pero no se ha medido, no se ha confirmado la presencia de otro tipo de toxinas, aparte de lo que serían las brevetoxinas, y es un problema importante en toda la costa de Tamaulipas y Veracruz principalmente, pero también se han detectado algunas brotes o casos, o se ha detectado a la especie que produce las brevetoxinas, que es Carenia brevis, y está en esta parte del Golfo de México. Lo que es la intoxicación por ciguatera, pues esta está distribuida y generalmente los organismos bentónicos que producen este tipo de toxinas están asociados a sistemas arrecifales, y se ha reportado casos, y esto sacamos una revisión hace 2 años sobre el número de casos que se habían reportado, y esta gráfica ya reporta los casos actualizados hasta el 2020 de casos de intoxicación por ciguatera. Y algo bien importante es que el año pasado se reconocieron 2 muertes asociadas a esta intoxicación por consumo de barracuda que se consumió en Chetumal, donde se reportaron 20 intoxicados, 6 graves y 2 muertes. Entonces ya tenemos 2 síndromes tóxicos que han causado muertes en México: la ciguatera
y la intoxicación por consumo de mariscos intoxicados por toxinas paralizantes o saxitoxina. En este caso se han detectado 21 decesos desde el 76 hasta la fecha. Esta recopilación la hicimos y la presentamos, pues obviamente hasta el 2016, pero de 2016 al 2021 han ocurrido otros casos probablemente asociados a lo que sería la presencia de ficotoxinas, desde mortalidades por manatís. Este fue un caso muy sonado en Tabasco. Al final, el reporte de la Semarnat es que probablemente, o muy probablemente, murieron por intoxicación por cianotoxinas. Se murieron o reportaron alrededor de 90 manatís o más durante 2018 y 2017, si no mal recuerdo. También la muerte masiva de tortugas en las costas de Oaxaca, principalmente en los años de 2017, 2018, ya se comprobó que fueron causadas por la presencia de saxitoxina que estaban presentes en las alpas que eran consumidas para las tortugas. Aquí estoy viendo y estoy ejemplificando casos de muertes masivas de animales, pero hay que estar atentos también a estas muertes masivas de animales. ¿Por qué? Porque son indicadores de que hay toxinas o hay un proceso que eventualmente pueden tener impacto en la salud pública, que es el objetivo de esta plática. En el año pasado murieron muchos mamíferos marinos en el Golfo de Ulloa. Me llegaron muestras porque se manejó la hipótesis que era por ácido domoico. Las muestras me llegaron como un mes después que se tomaron, ya en mal estado, no pudimos determinar o no detectamos ácido domoico, pero no podemos descartar que sí fueron por esta causa. Aquí el problema fue la atención inmediata a estas mortandades, que también fueron muy sonadas en la prensa, y generalmente las mortandades causan este tipo de atención el año pasado. El año pasado tuvimos afectación a lo que sería la producción de agua potable por desalinización, por un florecimiento no tóxico, y lo que hemos visto y hemos documentado es también florecimientos de especies productoras de ácido domoico en la región desde el 2016 a la fecha. De esto se los voy a platicar un poquito más adelante, al menos lo que hemos detectado y hemos monitoreado aquí en Baja California. Y bueno, ya entrando en esto, les comenté, hemos detectado florecimientos productores de ácido domoico, que el ácido domoico produce la intoxicación amnésica por consumo de mariscos, y su mismo nombre lo ubica. Produce pérdida de memoria, produce descoordinación muscular y eventualmente la muerte. Los únicos muertos, y lo comentó Alejandro, que se han reconocido por intoxicación por esa toxina, sucedió en el 1987 en la isla Príncipe Eduardo de Canadá, donde se intoxicaron 150 personas y 3 murieron. Desde ahí ya que se identificó cuál era la toxina que lo causaba, que es el ácido domoico, es un aminoácido, ya hay un monitoreo o se implementaba un monitoreo de la presencia de este metabolito en los moluscos bivalvos cuando estas personas murieron por consumo de mejillón. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que hace el ácido domoico? El ácido domoico es un análogo al ácido glutámico y por lo tanto interacciona con los receptores de esta molécula. El ácido glutámico es el principal neurotransmisor o la principal fuente de comunicación o molécula de comunicación entre dos neuronas. Una neurona presináptica crea vacuolas con ácido glutámico, los libera en el espacio intraneuronal, y ácido glutámico se pega a receptores específicos de la neurona que va a recibir el impulso nervioso o la comunicación de la neurona presináptica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se abre un canal de calcio y esto genera un potencial eléctrico y se manda la señal eléctrica. Es así como pensamos y es así como funcionan las neuronas. ¿Qué es lo que pasa con el ácido domoico? El ácido domoico, al ser análogo, pero con mayor afinidad a estos receptores, me faltó decir, el ácido glutámico, después que del impulso nervioso se separa y ya la neurona queda receptible o está receptible para recibir otra molécula y generar otro impulso eléctrico. El ácido domoico llega, se pega a estos receptores y no se despega, y entonces hay un flujo constante de calcio, y lo que es la neurona está generando señales eléctricas, y lo que se dice es que se depolariza, básicamente se quema, y esta neurona muere. ¿Qué es lo que pasa? Que estos receptores, hay una gran abundancia en el cerebelo, y controlan el cerebelo controla los impulsos
motores básicos del organismo. Y aquí estamos viendo el cerebelo de un mamífero marino, un lobo marino afectado crónicamente, perdón, no crónicamente, agudo, de una afectación aguda por esta toxina. Básicamente pierde su función, va desapareciendo el cerebelo y el organismo muere porque no puede controlar sus funciones motoras primarias. Esto también es análogo y esto nos sucede también a los humanos si ingiriéramos ácido moico en gran cantidad y tuviéramos una intoxicación crónica. También hay una intoxicación aguda, pero también esta toxina puede causar, y casi todas, intoxicaciones crónicas cuando hay baja concentración en los alimentos, ¿no? No voy a hablar de esto, pero sí voy a hablar una historia muy interesante que si todos reconocen a este director y guionista que es Alfred Hitchcock, él hizo la película de los pájaros, que eran pájaros que atacaban a los humanos o chocaban con las casas, creo que en el 1970, es una película muy interesante, y él escribió el guión estando en Santa Bárbara, porque le gustaba vacacionar ahí, muy bohemio el señor, y leyó en los periódicos de un evento que sucedió que los pájaros estaban desorientados, morían y chocaban contra las estructuras cerca de la costa. No es que atacaran a las personas, él ya hizo toda la cuestión del libreto y hizo esta película, y se comprobó que en ese evento, que fue en 1970, los organismos tenían ácido domoico, por lo que probablemente estaban intoxicados por esta toxina y por eso no murieron y por eso tenían estas reacciones de poco control de sus funciones motoras. ¿Qué es lo que pasa con el ácido domoico en la región de Baja California? Hay algunos reportes donde dicen que desde 2002, 2006, hay muertes asociadas por ácido domoico de mamíferos marinos. No hay una comprobación fehaciente de que esta toxina haya causado estas muertes, porque nadie tomó muestras o detectaron la presencia de esta toxina en los cuerpos encontrados varados durante el 2002-2016. Nosotros en los cruceros que tenemos aquí en la bahía, esta es la bahía de Todos Santos, en un crucero de 2007 detectamos y reportamos por primera vez la presencia de ácido domoico en material particulado. Quiere decir, el material particulado es en fitoplancton. Todo lo que queda en un filtro, que es como colectamos el fitoplancton, y podemos hacer una reporte de la concentración en microgramos por litro, cuánto filtramos en el filtro, que es cuánto fitoplancton hay, de la presencia de ácido domoico, y reportamos esa vez en abril de 2017 hasta 0.8 microgramos por litro, y estuvo asociado a la presencia de Pseudoniscia y particularmente de esta Pseudoniscia que se llama Pseudoniscia australis. Es una diatomea, es de las diatomeas más grandes, y aquí el personal de varias entidades que están monitoreando la bahía ya es fácilmente reconocible, porque es difícil identificar a nivel de especie este tipo de género, porque son pelitos básicamente, son cadenitas de células. Sin embargo, Pseudoniscia australis es la más grande y su morfología es muy particular, y no tenemos que hacer lo que sería microscopía electrónica de barrido o lo que sería aproximaciones moleculares para identificar su especie. Es reconocible a nivel de microscopía óptica. Entonces podemos estar monitoreando la presencia de Pseudoniscia australis como el principal agente causal de la presencia de ácido domoico en la región. ¿Qué es lo que ha pasado en la cuestión de términos de su presencia en moluscos bivalvos? Este trabajo de revisión que sacamos en 2012 ejemplifica la cantidad de ácido domoico en mejillón que se monitorea desde el año 1990 en Estados Unidos en diferentes áreas, lo que sería Washington hasta California, lo que serían las áreas A, B y C. Y aquí van a ver una línea paralela al eje X en rojo, y eso lo voy a estar mostrando varias veces en las siguientes gráficas, y quiere decir el límite máximo permitido de acuerdo a la legislación internacional y de Estados Unidos, y vemos cómo hay periodos y años que se presentan concentraciones mayor al límite máximo permitido, y por lo tanto debe de haber una acción sanitaria, y hubo acciones sanitarias en el norte de Estados Unidos, y es recurrente la presencia de ácido domoico, y va disminuyendo hasta la fecha que hicimos este review en 2012, más al norte. Sin embargo, de
de manera diferente a lo que pasa en el norte, en la parte de California, vemos que el ácido domoico no se presenta desde que se iniciaron los monitoreos en los años 90 del siglo pasado, pero recientemente, o hasta el 2012, perdón, ya hay más eventos que sobrepasan el límite máximo permitido en moluscos bivalvos que se cultivan o que se colectan en las costas de California. Hay más eventos recurrentes y con mayor cantidad de ácido domoico, y por lo tanto la frecuencia de aparición, al menos en esta zona, y la magnitud de los eventos ha aumentado. ¿Qué es lo que pasa en Baja California? Desde que tenemos, o desde que pensó el Programa Mexicano de Moluscos Bivalvos a medir ácido domoico, estos son datos que me proporcionó la COFEPRIS, lo cual agradezco, del monitoreo que se tiene o que se implementó en el 2002 aquí en Baja California. También ya lo conjunté con datos que generamos desde 2007, que nosotros también estamos monitoreando, y vemos que en 2011 fue el único año que se rebasó el límite máximo permitido en mejillones cultivados en la Bahía de Todos Santos, en el Rincón de Ballenas. Por lo tanto, se implementó en este año, en esta época, creo que fue septiembre, la primera y única veda sanitaria asociada a la presencia de ácido domoico. Sobra decir que no se ha reconocido ningún caso de intoxicación por esta toxina en México. No se ha presentado ni se ha reconocido que alguien que haya comido moluscos bivalvos se haya intoxicado por ácido domoico. Esto lo voy a dejar aquí, no voy a explicar estas gráficas porque esto es medido en moluscos, en mejillón, y entonces tenemos en 2011 presencia, un evento importante de ácido domoico. Sin embargo, nosotros ya tenemos un monitoreo constante, cada 15 días o semanalmente hemos estado midiendo ácido domoico en mejillones producidos aquí en Rincón de Ballenas, que es el área certificada para su producción, para su cultivo, y vemos que el ácido domoico estuvo ausente, no presentó antes de esto. Después de 2011 no detectamos concentraciones importantes de ácido domoico. Hasta el 2017 y 2018 encontramos una concentración detectable relativamente baja en relación al límite máximo permitido. No lo pongo ni en esta gráfica. Sin embargo, en 2018, hubo un florecimiento muy intenso de Pseudonisca australis que colmataba las redes cuando hicimos este muestreo aquí en Salsipuedes, y detectamos una cantidad que es la segunda concentración más alta reportada en fitoplancton, de hasta 50 microgramos de ácido domoico por litro en Bahía de Salsipuedes. Cuando hicimos este muestreo, que tenemos este muestreo de forma regular, inmediatamente pedimos mejillones y no encontramos concentraciones que representaron riesgo, y esto es por el tipo de circulación que se presentó, al menos durante este florecimiento que caracterizamos en Bahía de Salsipuedes de especies productoras de ácido domoico. Seguimos monitoreando y tenemos actualizado hasta la mitad del año pasado. Paramos ya un poco por la pandemia, pero ya estamos de nuevo retomando estos monitoreos, y vean, el ácido domoico no se ha presentado porque, y quiero explicarlo, en estos años fueron años niños o se presentaron condiciones cálidas, que eso no es favorable para la presencia de esta diatomea que produce ácido domoico. Este año 2021 se pronostica una niña intensa, por lo tanto estamos monitoreando y estamos a la expectativa de que se pueda producir un bloom de la especie productora de ácido domoico en la región. El caso de las toxinas, dejamos el ácido domoico ahorita, que es una de las toxinas consideradas dentro de la regulación sanitaria nacional, y vamos con las toxinas de tipo diarreico. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en Baja California? José Luis ya mencionó, la primera veda sanitaria en México se presentó en San Quintín y Guerrero Negro porque se detectaron concentraciones arriba del límite máximo permitido de ácido cadaico. Después, en el 2012 hubo otra veda, 2013 hubo otra veda en mejillones cultivados en Rincón en Rincón de Ballenas, en la Bahía de Todos Santos. Cuando se presentó esa veda, pues hubo, como lo comentó José Luis, no se detectó al agente causal, que son especies de género Dinophysis, que fueran responsables de la acumulación de esta toxina. Y para esto hicimos un proyecto, o nos pidieron un proyecto en colaboración con el sistema de producción de ostión, si el problema de las vedas o el problema de la detección del ácido domoico era un problema del método que se usaba en ese tiempo para la detección del ácido ocadaico o toxinas de tipo lipofílico.
¿Qué método se usaba? Pues era el método de bioensayo en ratón, que ahorita ya no se usa en ninguna parte casi del mundo, ni en México. El bioensayo en ratón consistía en hacer un extracto crudo, lipofílico, se separaba lo que serían los solventes orgánicos, como es lipofílico, se tienen que extraer solventes orgánicos, el extracto ya disuelto o ya seco se resuspendía en un agente fisiológico y se inyectaba a los ratones, y se esperaba, se observaba a los ratones y se inyectaban 3 ratones. Si morían 2 de 3 ratones inyectados, ya se consideraba como una prueba positiva. Esto hay que entender que tiene muchos problemas de inespecificidad porque lo que se extraen muchas moléculas, entonces pueden resultar falsos positivos de este tipo de análisis. El ácido oxálico es un inhibidor de las fosfatasas y crea hiperfosforilación en lo que serían ciertas enzimas en el estómago que controlan los flujos de líquidos, y por eso causan diarreas y diarreas inmediatas cuando hay concentraciones importantes de estas toxinas. Esa es una de las cosas que hay que diferenciar cuando hay una intoxicación por cuestión de bacterias, que estas son más rápidas. Quiero decir que tampoco hay un caso reconocido en México de intoxicación diarreica por consumo de mariscos. Ahora sí que yo estoy seguro que no es que no es que no hayan existido, sino que es muy difícil a veces separarlos de otro tipo de intoxicaciones que causan también el mismo síntoma, que serían diarreas. ¿Qué es lo que tuvimos durante este proyecto? Medimos lo que sería la concentración de ácido ocadaico y otras toxinas de tipo diarreico, como sería las dinofisitoxinas y las pectenotoxinas, en colaboración con investigadores de España, de Inglaterra, donde mandamos las muestras, y se midió la cantidad de estas toxinas en mejillones cultivados en la zona por un método analítico que sería cromatografía de líquidos acoplado a masas, que es ahorita el estándar para medir este tipo de toxinas, reconocido por la Comunidad Europea. De nuevo, tienen aquí la línea paralela al eje X. Todo lo que está arriba de esta línea, que son los puntos, son muestras que sobrepasan el límite máximo permitido. Esta concentración de toxinas que sí rebasaron durante 2012 en diferentes épocas del año, principalmente en verano y en otoño, el límite máximo permitido, estuvieron asociadas a la presencia de Dinophysis acuminata y Dinophysis fortis, 2 dinoflagelados que ya se han reportado o son productores de este tipo de toxinas. Aquí está la cantidad de organismos que detectamos durante este año, y por lo tanto concluimos que sí es un riesgo sanitario la presencia de toxinas de tipo diarreico aquí en la Bahía de Todos Santos, por la presencia de estos organismos que sí están presentes en ciertas épocas del año, tanto como abundancia absoluta, y también tomamos muestras de red, y aquí aquí si ven, es la abundancia de estos organismos en muestras de 0 y 10 metros, pero cuando tomamos muestras de red, vemos que hay una representación importante justo antes, cuando se presenta la mayor concentración de toxinas. Esto es importante para diseñar los sistemas de muestreo y tratar de identificar tempranamente a las especies productoras de toxinas. ¿Qué ha pasado después de 2012? Pues nada, ha estado bastante limpio en términos de presencia de estas toxinas en los años recientes. Se presentaron estas cantidades, que es la misma gráfica que presento en la diapositiva anterior. Bueno, no la misma gráfica, los mismos datos. Y aquí está la cantidad de toxinas que se rebasó el límite máximo permitido nada más en el 2012. Amplío lo que es la escala. Si ven, aquí nunca sobrepasaron los 160 microgramos de ácido ocadaico, equivalente a ácido ocadaico, por kilogramo de molusco después del 2012. Sí se llegaron a presentar y las detectamos las toxinas, quiere decir que está la especie causal, pero nunca a niveles tales que implicaran una acción sanitaria después del 2012. ¿Cómo va a pasar? Pues seguimos muestreando, y esta es una parte de un sistema de alerta temprana importante, es seguir muestreando y con la frecuencia adecuada para ver lo que sería un análisis de riesgo o ver el riesgo probable de la presencia de alguna toxina. Los azaspirácidos, esto es bien importante. Los azaspirácidos también están considerados dentro de la regulación nacional e internacional
porque causan síndromes tóxicos en humanos, y el límite de acción o el límite con el cual se debe implementar una acción sanitaria son 160 microgramos por kilogramo. Nunca lo hemos rebasado desde que tenemos ya un monitoreo constante en la bahía de Todos Santos. La concentración más alta que hemos medido son aproximadamente un 20% del límite máximo permitido. Pero esto, aquí algo muy importante es que detectamos una temporalidad de aparición de estas toxinas en mejillón cultivado en la bahía de Todos Santos y se presenta generalmente en invierno y debe estar asociado, y así también lo publicamos en una tesis de una alumna, a la presencia de Azadirachta spinosum. Aquí cómo comprobamos que estaba presente este organismo por medio de aproximaciones moleculares, ya que este organismo es muy pequeño y es muy difícil de identificar o de reconocer en muestras de fitoplancton. Por su tamaño y por sus características morfológicas, es muy difícil separarlas de una especie que se llama Heterocapsa de dinoflagelado. Morfológicamente son muy similares y la otra especie no produce toxinas y esta sí. Entonces aquí lo que hay que hacer y como mensaje es que hay que aplicar otras técnicas para poder identificar al agente causal, pero más importante, hay que tener el monitoreo de estas toxinas constante para ver si representan un riesgo a la salud pública. Las yesotoxinas, estoy poniendo puras toxinas reguladas, también hacemos investigación sobre el tipo de toxinas, y aquí el límite de acción es 3.75 miligramos por kilogramo, prácticamente están desreguladas porque no se ha reconocido un efecto negativo en humanos, y por eso el límite de acción se incrementó hace 3 años, a esta cantidad, porque nunca se ha medido una cantidad tal de toxinas en el medio. Entonces, en el 2012 detectamos yesotoxinas y de ahí hemos detectado muestras positivas, y en el 2019 detectamos una concentración importante, y pongo también la concentración aquí en azul que detectamos de la presencia de yesotoxinas en mejillón cuando hubo un florecimiento muy intenso el año pasado del Lingulodium poliedra. ¿Por qué lo pongo? Porque se ha reportado que esta especie es potencialmente productora de este tipo de toxinas. Aquí comprobamos que no produce esta especie o produce muy poco, porque la abundancia de este organismo durante 2020 fue muy grande. Sin embargo, no encontramos, y abarcó toda la bahía de Todos Santos, aparte de que estuvo en toda la costa de Baja California y también al sur de California. No encontramos yesotoxinas a un nivel importante en moluscos cultivados. Aquí esta es una discusión, si debemos seguir monitoreando o no. Pues sí las debemos seguir monitoreando porque están consideradas dentro de la legislación, aun cuando no se ha reconocido un impacto en la salud pública. Y no puedo dejar de poner como ejemplo otro caso, y lo comentó también José Luis, lo que ha pasado con la presencia de saxitoxina y la intoxicación paralítica por consumo de mariscos en el norte del Golfo de California. Como contexto les comento que en el 2015 hubo una mortandad impresionante de mamíferos marinos y aves marinas. Lo comunica Profepa el 13 de enero, nosotros hacemos un monitoreo 2 o 3 días después y reportamos una muerte de más de 10, calculamos una muerte de más de 10,000 aves marinas y 250 mamíferos marinos en la zona de San Felipe a Puertecitos, donde hicimos varios muestreos en la costa y también obviamente hicimos muestreos en el océano para ver cuál era el agente causal de esta mortandad. Y lo que detectamos, y ya también COFEPRIS en paralelo implementó vedas sanitarias, porque se presentó en abundancias no reconocidas o no registradas antes la presencia de Gymnodinium catenatum, que es este dinoflagelado que cuando hay un florecimiento y hay una abundancia importante, forma cadenas y es fácilmente reconocible en muestras por esta característica inherente a esta especie. Puede llegar, y en en este florecimiento detectamos cadenas hasta de 68 células. En el 2015, ¿qué es lo que pasó? En enero, cuando empiezan a registrarse las mortandades, nosotros registramos hasta 200,000 células por litro, que generalmente nosotros registrábamos porque llevamos un monitoreo desde 2010, porque en el 2010 fue la primera veda sanitaria implementada en la zona, porque la almeja generosa presentaba concentraciones de saxitoxina arriba del límite máximo permitido, y desde ahí implementamos nosotros los monitoreos. Y vean lo que pasa, que Gymnodinium catenatum básicamente conformaba el 100% de la comunidad fitoplanctónica,
durante este florecimiento del 2015. Tuvo consecuencias importantes, ya lo comento, sobre el ambiente, sobre la muerte de mamíferos marinos, afectó a otros animales, pero también afectó a la salud pública. En Bahía de Los Ángeles, en 2018, se reconocieron al menos 8 intoxicados por consumo de almeja roñosa, que es una almejita que la gente va a colectar en una playa que se llama La Gringa. De ahí la colectaron, la cocinaron, la hicieron en un cóctel y 8 personas resultaron intoxicadas. Yo cuando fui, hicimos un muestreo, realmente fueron 2 brotes. Hubo 2 brotes diferentes y no fueron más, fueron más de 8 intoxicados por consumo de esta almeja. Entonces aquí algo muy importante, hay que evaluar la toxicidad del producto, no solamente comercial, como es la almeja generosa, pero también de producto silvestre, porque también representa un riesgo sanitario cuando hay marea roja o florecimiento de especies productoras de toxinas. Pero lo más importante que registramos, estas son 4 áreas certificadas para la extracción y exportación de almeja generosa, y en el 2015 estuvimos monitoreando la presencia de saxitoxina en almeja proveniente de esta área. Y un paréntesis, ¿qué es lo que hace la saxitoxina? La saxitoxina, su primera intoxicación, la saxitoxina afecta básicamente lo que sería la conducción de calcio en los canales conductores de sodio que existen en las células. Este es un canal, básicamente está compuesto de varias proteínas, y lo que pasa es que la saxitoxina se pega a una proteína y la consecuencia de esto es que impide el flujo de iones a través de este canal, que es su función principal, y es una vía de señalización o de excitación de las moléculas que van a generar un impulso eléctrico para mover los músculos, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros nos comemos y nos intoxicamos, empezamos a sentir, cuando hay intoxicaciones leves, desde parestesias, hormigueo en los labios, cuello, náuseas, y una intoxicación grave causa parálisis muscular y un arresto respiratorio, y de ahí las muertes causadas por intoxicación por saxitoxina. Como lo comenté, son las únicas, bueno, no, ya no son las únicas, también por ciguatera, muertes reconocidas por intoxicaciones por ficotoxinas en México. ¿Qué es lo que ha pasado en el Alto Golfo? Ya lo mencionó José Luis, 2010 es la primera veda sanitaria, nosotros no teníamos muestras de ahí obviamente esto originó cuando teníamos el laboratorio Ficotox, y era un objetivo también ver el agente causal. Desde aquí empezamos a monitorear la presencia de Gymnodinum catenatum en el norte del Golfo de California, cerca de San Felipe, y estamos viendo que hay años donde se presenta Gymnodinum catenatum, y años ya desde que empezamos a monitorear también constantemente las toxinas en almeja generosa, y también COFEPRIS empieza a hacer un monitoreo más intenso. Vemos que en el 2015, que fue el florecimiento de los más intensos, se alcanzaron casi 200,000 células por litro, y se rebasó el límite máximo permitido, y aquí ya no pongo cuánto se rebasa, pero se rebasó aproximadamente 20 veces, al presentarse una concentración de casi 30,000 microgramos de saxitoxina por kilogramo de víscera en almeja generosa. 2016 no hubo mucho Gymnodinum catenatum, también hubo pocos días de veda, pero 2017, 2019 y hasta la fecha se ha presentado Gymnodinum catenatum con diferentes abundancias y también diferente cantidad de toxina detectada. 2017 fue un año particularmente importante porque se detectaron hasta 300,000 células y aproximadamente 152,000 microgramos de saxitoxina equivalente por kilogramo. Ese es el récord de concentración de toxinas reportadas en México para un molusco vival. Amplifico lo que es esto de 2015, básicamente la misma información. Aquí lo que quiero ejemplificar es de que aun cuando catenatum se presenta, y eso es bien importante, ya sabemos cuándo se presenta en la época de invierno. Empieza a aparecer desde noviembre o diciembre y está presente en la zona hasta mayo, lo más tarde. Y esto es asociado a las características ambientales, porque hay características importantes de circulación, baja la temperatura, entonces ya sabemos, ya podemos estar preparados para esperar cada año lo que puede suceder en el Golfo. ¿Qué tan intenso puede ser cada año? Pues eso es una cosa que tenemos y estamos investigando, ya que se puede estar asociado la intensidad de los florecimientos que son recurrentes desde 2015, pero no quiere decir que catenatum haya aparecido desde 2015.
Estaba ahí desde antes, pero no se había monitoreado o no se había monitoreado la presencia de toxinas hasta que ingresa la almeja generosa al Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos en el 2010. Aquí algo bien importante es que ya se pierde de repente lo que es el número de días cerrados o la cantidad de toxina con año con respecto a la presencia de catenato. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el 2021? Lo comentó José Luis, ahorita hay cierres hay vedas sanitarias en el Alto Golfo, porque este año se detectaron hasta 33,000, casi 34,000 microgramos de saxitoxina equivalente. Y esto es lo que hemos detectado en un punto de monitoreo que tenemos semanalmente, muestras de Gymnodindum catenatum en esta área, en lo que es San Felipe, enfrente de San Felipe. Entonces se cerraron áreas al norte de San Felipe y áreas al sur de San Felipe. Estas se abrieron recientemente y creo que siguen cerradas estas, de acuerdo a los comunicados que ha proporcionado la COFEPRIS. Aquí lo que digo, lo que quiero ejemplificar, es que este año ocurrió también un florecimiento. ¿Qué tan extenso e intenso? Es difícil evaluarlo porque podemos tener imágenes de satélite como un índice, pero hay que hacer monitoreos más extensivos para saber qué tanto representa el riesgo en cuestión de dispersión del florecimiento en toda el área del norte del Golfo de California. No nada más aquí en la costa de Baja California, pero también en Sonora, donde hemos visto que la señal de acumulación de clorofila también es intensa en estas áreas. Ya para concluir, los impactos socioeconómicos son muy importantes de la presencia de estos metabolitos. Aquí es un ejemplo de lo que ha pasado en el norte del Golfo de California. El Cayo de Hacha, en 2007, estuvo 125 días, hubo una veda sanitaria que prohibía su extracción, y la almeja generosa estuvo cerrado casi 300 días, casi todo el año, si lo pueden ver, en el 2015. En 2006 no hubo tanto problema, nada más estuvo vedado 12 días, y de ahí ya ha variado el número de días que se ha cerrado en diferentes áreas, obviamente. Siempre, como dice José Luis, ya hay cierres por área, no general, pero si contabilizamos los días que han estado cerrados en total, vean lo que es el impacto que ha tenido que esté cerrado casi 240 2017, asociado a la presencia de toxinas en almeja generosa. Y aquí lo que también fue muy importante en 2017 y 2015 es que se destruyeron hasta 24 toneladas de almeja que se tenía en planta para su comercialización aquí en Ensenada. Entonces, si esto lo retomo de una plática que nos dio Minerva, que ahorita yo creo que va a platicar, no sé si de esto, pero va a tener una plática, pues, ¿qué conlleva esta presencia de toxinas y estas acciones sanitarias que son necesarias? Pues la pérdida de mercados, disminución del valor comercial, pues inestabilidad del mercado, promoción de pesca ilegal, cuestiones de gobernanza, y esto sucedió 2015-2017. Concluyendo con estos últimos ejemplos que son muy significativos y muy alarmantes, es que la actividad de acuicultura puede estar condicionada por la presencia de especies de fitoplancton con protección tóxico nocivo. Pero no hay que ser tan alarmista, también hay que tener medidas, y es una cosa que hemos trabajado, y yo creo que la comunicación entre la academia, el sector de regulación, la COFEPRIS estatal, federal, los productores en Baja California ha sido exitosa y ha sido un ejemplo, yo creo que de atención de la problemática, y lo que estamos trabajando también para mejorarlo, y en un proyecto que tengo que presentar, en el cual he invitado a estos 3 grandes actores, es que tenemos que tener sistemas de alerta temprana más robustos como para poder tomar decisiones adecuadas para minimizar los impactos. Es decir, un sistema de alerta temprana que integre una red observacional sólida tanto de fitoplancton como de toxinas, como de condiciones ambientales que nos indiquen aguas, ahí viene un probable florecimiento algal nocivo. Esto nos ayudará a mejorar la toma de decisiones de todos los sectores. Obviamente nosotros no le vamos a decir al productor, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Ellos pueden ya tomar decisiones sobre qué hacer. El sector de regulación también puede intensificar los monitoreos, se puede colaborar con ellos en el sentido de que también las entidades académicas tenemos capacidad de monitorear, lo hacemos. La UABC, como lo mencionó José Luis, nosotros, el Comité Estatal de Sanidad Acuícola tiene monitoreos, las mismas compañías productoras tienen monitoreos. Entonces, integrar todo esto yo creo que nos ayudará
a tener un sistema de alerta temprana que nos permita minimizar los impactos nocivos de esta fenomenología que parece que está aumentando tanto en extensión como intensidad, y pues obviamente tenemos que adaptarnos, creo, a esta fenomenología. Con esto termino y dejo de compartir. Muchas gracias por la atención.